morning. Buenos días. We're glad you're here today. Nos hace un placer que It must be summertime es el tiempo del calor, ¿verdad? because I'm up here for the next 6 weeks. Porque yo voy a estar aquí por los siguientes 6 semanas. And Pastor Luis is enjoying a well-deserved time off. Y Pastor Luis ahorita está tomando una buena vacación. I want to start this morning's message with a question. Yo quiero empezar el servicio de esta mañana con una pregunta. How important is the Bible in people's lives? ¿Cuán importante es la Biblia en todas nuestras vidas? There are several ways to answer that question. Hay múltiples maneras para responder a esa pregunta. Some say the Bible Algunos dicen la Biblia is just another book. es nomás otro libro. Has a few wise sayings here and there, Tiene unos buenos dichos por aquí, por allá. mixed with a lot of genealogies, También tiene un montón de genealogías, myths, and crazy visions. mitos y visiones locos. The second group says something like this. El segundo grupo dice algo como esto. Of course I know the Bible is important. Por supuesto, sé que la Biblia es importante. At least my pastor thinks so. O a lo menos mi pastor dice eso. He's always quoting it and waving it in the air, Siempre lo está acotando y lo sube al aire, but I don't read it too much. pero yo no lo leo mucho. I really can't understand it too well. No lo entiendo muy bien. There's still a third group. Y hay un tercer grupo. However, you would align yourselves probably with Sir Walter Raleigh Scott. Este tercero grupo estaría como verían la misma manera que señor Walter Scott, A famed British novelist and poet. alguien de Inglaterra que escribió libros y también era poeta. Who was also a committed Christian. También era un cristiano. On his deathbed, Cuando ya estaba a punto de morir, Scott is reported to have said to his secretary, Scott es reportado a decir a su secretaria, "Bring me the book." tráeme el libro. His secretary thought of the thousands of books in Scott's library, Su secretaria pensó de los miles de libros que él tiene en su biblioteca and she inquired, "Dr. Scott, which book?" y le preguntó, Doctor Scott, ¿cuál libro? "The book," replied Scott. El libro, dijo Scott, "The Bible, la Biblia, the only book for a dying el man." único libro para alguien que ya va a morir. The Bible's not just the only book for a dying man, Pero la Biblia es más que nomás un libro para la gente que ya se va a morir, but it's the only book for the living man pero es el único libro para la gente que todavía está viviendo, because it's the Word of God. porque es la palabra del Señor. This morning, I'm going to begin a 5-week sermon series Esta mañana él va a empezar una serie de 5 sermones que se llama, and it's titled, "I'm Glad You Asked." Qué bueno que preguntaste. It's about questions that people have asked me over and over throughout the years. Es sobre preguntas que le han preguntado sobre múltiples años. And the first question that we're going to deal with this morning Y la primera pregunta que vamos a responder esta mañana is foundational to all the other questions in this series. es una fundación a las otras preguntas. This morning we'll look at answering the question, Esta mañana vamos a responder a la pregunta, how do I know the Bible is true? ¿cómo sé que la Biblia es verdad? That really is the key question, isn't it? Esa es la pregunta que muchos dicen, ¿verdad? I mean, we do the very best we can here at New Life Community Church Nosotros hacemos lo mejor que podemos aquí en New Life to base everything we teach and everything we do on the Bible. a basar todo lo que enseñamos y todo lo que hacemos en la Biblia. So it's essential Y pues es esencial that we have confidence in the Bible. que tenemos confidencia en la Biblia. And I'm sure that most of you have heard a lot of objections Y estamos seguros que todos nosotros hemos oído veces que alguien no tiene buenas opiniones de la Biblia. regarding the reliability and the truth of the Bible. A veces cuando ellos dudan si puedes creer en la Biblia o la verdad. And it's my hope that this morning's message Y es mi esperanza que este mensaje will build your personal confidence in the Bible puede crecer tu confidencia en la Biblia. as the Word of God that has been given to you, Como la palabra de Dios que ha sido dado a nosotros.
as a guide for every area of your life. como un guía para cada parte de nuestra vida. To begin, the Bible says in Psalms 19:7, Para empezar, la Biblia dice en Salmos 19:7, "The law of the Lord is perfect." la ley de Jehová es perfecta. You see, the Bible is infallible. It's flawless, Pues puedes ver que la Biblia no tiene error, es perfecto. and it's without error No hay ningún error. because ¿Por qué? it was authored and inspired by our God who is flawless. Porque fue inspirado por nuestro Dios, que Él tampoco tiene error. He's perfect. Él es perfecto. The Bible is God's word, La Biblia es la palabra de Dios and God is a God of truth. y Dios es un Dios de verdad. 1 John chapter 1 verse 5 says, Primero Juan 1:5 dice, "This is the message we have heard from him and proclaimed to you, este es el mensaje que hemos oído de Él y proclamamos a ti, that God is light, que Dios es luz and in him is no darkness at all." y en Él no hay oscuridad. The Bible claims to be the revelation of God to mankind. La Biblia clama que es la revelación de Dios a todos nosotros. And since I became a believer some 40 plus years ago, Y desde que Él se convirtió hace más de 40 años, I have discovered several compelling reasons Él ha descubierto muchas razones for believing that the Bible is God's word to mankind. por creyendo que la Biblia es la palabra de Dios a todos nosotros. The first reason La primera razón is the Bible's popularity. es la popularidad de la Biblia. The Bible is the best-selling book of all time. La Biblia ha vendido más copias que cualquier otro en el mundo. Over 6 billion copies have been sold, Más de 6 billones copias han sido compradas. and more copies have been printed in more languages Y más copias han sido puestos en diferentes lenguajes and read by more people y leídos por más personas than any other book ever que written. cualquier otro libro. The second reason to believe La segunda razón para creer is because the Bible consistently and frequently claims es porque la Biblia con mucha consistencia y con mucha frecuencia clama to be the Word of God, que es la palabra de Dios. with phrases like, Como los frases, God said, the Dios dijo. Lord said, God spoke, Dios dijo, el Señor dijo. and other similar passages occur nearly 4,000 times in the Bible. Y otros similares frases puedes leer más de 4,000 veces en la Biblia. I know no other book No sé de otro libro that claims to be the Word of God that many que times. clama ser la palabra del Señor tantas veces. In 2 Peter chapter 1, it tells us, Segundo Pedro 1:20 nos dice, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. For no prophecy was ever produced by the will of man, Por ninguna profecía fue hecho por el medio del hombre solo. but men spoke from God Pero los hombres hablaron por medio de Dios, as they were carried along by the Spirit. mientras el Espíritu Santo los guiaba. A third reason to believe Una tercera razón para is the creer testimony of Jesus. es la testimonia de Jesús. In his teaching, En sus enseñanzas, Jesus referred specifically Jesús refirió específicamente to 14 different Old Testament books. a 14 diferentes libros del Viejo Testamento. He recognized the entire extent of the Old Testament Él reconoció el entero extento del Viejo Testamento when he said to the Jewish religious leaders, cuando les dijo a los judíos que fueron líderes, "You search the scriptures because you think that in them you have life. tú buscas en las Escrituras porque piensas que en ellos te puedes encontrar vida, It is these that testify about me." pero esos libros hablan de mí. The fourth reason is what I call internal consistency. La cuarta razón es lo que yo llamaría consistencia interna. The fact that the Bible was written over 1,500 years La verdad es que la Biblia fue escrita sobre un periodo de 1500 años by 40 different por authors 40 diferentes personas living on 3 different continents que vivían en 3 diferentes continentes and written in 3 different y languages escrito en 3 diferentes lenguajes, reveals the work of God in creating the Bible. revela que Dios tuvo una mano en creyendo la Biblia. I mean,
what are the chances you would find any consistency ¿Qué serían las chances que pudieras ver consistencia at all between their writings? entre todas estas escrituras que hemos leído? And yet the Bible Y aunque la Biblia is consistent, has a consistent theme continúa con el mismo tema from the beginning to the end. del principio hasta el fin. And all the pieces are interwoven perfectly. Y todas las piezas se conectan perfectamente. See, the Bible begins with a garden in paradise. Pues puedes ver que en el principio de la Biblia empieza con un jardín en paraíso, That has a special tree in the middle of it, que tiene un árbol especial en el centro, as described by Moses in Genesis. como describido por Moisés en Génesis. The Bible ends, as the author John describes, La Biblia termina como Juan dice, another paradise otro paraíso, with another special tree in the book of Revelation. con otro árbol en el centro de este paraíso en Apocalipsis. And everything in between Y todo entre eso is written to show how God provides a way es escrito para enseñar cómo Dios provee una manera for sinful man por el hombre pecador, who was banished from that first paradise because of his sin, que fue sacado de ese primer paraíso por su pecado. and how we can live eternally in the second Y paradise. cómo nosotros podemos vivir eternamente en el segundo paraíso. Another proof of the Bible's reliability Otra manera para ver que puedes confiar en la Biblia comes from history and archaeology. viene de la historia y de arqueología. For many years, people laughed at Christians Por muchos años la gente se reía de cristianos, because the Bible referred to places, people, and events. porque la Biblia refería a gentes, a lugares y diferentes eventos That had no historical or archaeological evidence que al tiempo no tenían ninguna manera para ver si era la historia o algo arqueológico para enseñar, to support biblical accounts. y nada para soportar esto de la Biblia. But now, Pero ahora thousands of discoveries have been confirmed. miles de cosas se han sido descubridas. Obviously, there are thousands of examples I could give you this morning. Obviamente hay miles de ejemplos que te puedo dar, But let me mention just a couple of significant ones. pero déjame hablar de unos que son de gran importancia. Most people know the story of Jericho Muchos de nosotros sabemos de la historia de Jericó and how the walls came tumbling down when the Israelites marched around the city. y cómo las paredes se cayeron al piso mientras los israelitas estaban caminando por la área de la ciudad. Well, for many years, Pues por muchos años Bible skeptics laughed at that story, la gente se reía de esa historia. claiming that walls just don't come tumbling Y down. muchos clamaban, ¿cómo es posible que estas paredes se pueden caer? But archaeological discoveries in the 20th century Pero unas cosas de arqueología que se descubrieron durante el siglo XX by British professor John Garstang por alguien de Inglaterra que se llamaba John Garstang gave evidence enseñó evidencia that the walls actually fell outward, que las paredes se cayeron de adentro afuera, not inward as would be que expected. no se quedaron adentro como pensaron que iba a ser. And then when they fell outward, Cuando se cayeron afuera, it allowed the Israelites to climb right over the walls into the city, les dio una ruta para que los israelitas pudieran entrar a la ciudad, just as biblical accounts record. exactamente como la Biblia había describido. In John chapter 9, En Juan capítulo 9, Jesus healed a blind man Jesús sanó a alguien que estuvo ciego by putting mud on his eyes por medio de poniendo lodo en sus ojos. and then told him to go wash off the mud at a pool, Y después le dijo que se limpie los ojos en una alberca, the pool of Siloam. la alberca de Siloa. This pool location remained a mystery until 2004. ¿Dónde estaba colocada esta alberca? Era un misterio hasta el año 2004. During construction to repair a large water pipe Durante la construcción para reparar una pipa que contenía agua, near the old temple location in the city of Jerusalem. cerca de la locación donde estaba colocado el viejo templo, cerca de la ciudad de Jerusalén. Archaeologists have declared Los arqueológicos han declarado
that this indeed is the lost pool of Siloam Jesus spoke of. que este es la alberca que se había perdido de Siloa que habló la Biblia. Before I leave this point, Antes que deje este punto, I also want to mention yo también quiero decir that there are more than 30 sources other than the Bible que también hay otras maneras para verificar la autenticidad de la Biblia que son afuera de la Biblia. written within 150 years of Jesus' life Todos estos reportes fueron escritos entre 150 años de la Biblia de la vida de Jesús, that also testify to que también testificó a more than 100 facts regarding his life, teachings, crucifixion, and resurrection. 100 verdades que hablan de su vida, lo que ha enseñado, su crucifixión y su resurrección. The next proof is science. La parte siguiente es de la ciencia. Although the Bible is not primarily a science book, Aunque que la Biblia normalmente no es usada para hablar de la ciencia, it's scientifically accurate. sí tiene verdades hablando de eso. The Bible presents a most plausible, objective understanding La Biblia presenta un buen entendimiento of the universe and the existence of life. del universo y la existencia de la vida. It presents God who creates, Presenta a Dios a quien cree, which makes more sense que pues puedes creer más fácilmente than believing that everything came out of nothing, que todo vino de nada, which is essentially Que what es- the theory of evolution says. que es lo que la teoría de evolución clama. Where the Bible speaks about science, Donde la Biblia habla de la ciencia, it's astonishingly accurate. es correcto. For instance, Por ejemplo, the Bible says the earth is a sphere in Isaiah chapter 40. en Isaías 40:22 dice que el mundo es en un círculo. This was not discovered by scientists until the 15th century. Esto no fue descubierto por los científicos hasta el siglo XV. Job 26:7 Job 26:7 nos dice tells us that the earth is suspended in space. que nuestro mundo está suspendido en el espacio. Sir Isaac Newton discovered this in 1687. Señor Isaac Newton no descubrió esto hasta el año 1687. Genesis 15:5 Génesis 15:5 says the stars are innumerable. dice que el número de estrellas en el espacio no podemos contar. And after many years of Y research, después de muchos años de estudiando, scientists now agree that's true. científicos también dicen que eso es verdad. And Psalm 104 Salmo 104 is a great place to see what God has done in creation. es un buen lugar para ver lo que Dios ha hecho. Let me read just one verse. Déjame leer nomás un verso. Verse 5. Verso 5. He set the earth on its foundations so that it would never be moved. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. The earth is perfectly balanced El mundo está balanceado perfectamente. and it rotates on its axis Rota en su axis to make one complete revolution every 24 hours para hacer una completa revolución cada 24 horas. while traveling at 1,000 miles per hour. Mientras haciendo esto a 1000 millas por hora. And while it's doing that every 24 Y hours, mientras está haciendo eso cada 24 horas, the earth is also rotating around the sun el mundo también está rotando sobre el sol every 365 days, cada 365 días, traveling at 67,000 miles per hour. Whoops. moviendo a 67,000 millas por hora. It's perfectly balanced by the hand of God. Está balanceado perfectamente por la mano de Dios. Next, we have manuscript evidence. También tenemos manuscritos. Perhaps you've heard people who claim Tal vez has oído de gente que clama that the Bible has been copied and translated so many times que la Biblia ha sido copiada y traducida tantas veces down through the centuries sobre cientos de años that we just can't trust what we have today que no podemos confiar en lo que tenemos hoy, to be trustworthy. que sea como era antes. It doesn't accurately reflect the original writings. No refleja lo que originalmente fue escrito. And first, Y primero,
it's true that we don't have any of what are called the original autographs. Es verdad que no tenemos las copias originales. Nobody has, for instance, the original of any of Paul's letters. Por ejemplo, nadie tiene las cartas originales de Pablo. What we do have today are called manuscripts. Lo que sí tenemos hoy son algo que es llamado manuscritos. They are handwritten copies of ancient documents Son copias que fueron escritas por mano, that predate the invention of the printing press. que fueron creados antes que el copiador fue creado. And here's the bottom line. Y esto es lo que vamos a decir. de eso. We have more manuscripts of the biblical text Tenemos más manuscritos del texto bíblico that exist than any other ancient writing. y el número de estas copias son más grandes que el número de copias de cualquier otro texto que es viejo. That fact alone Eso solo should tell us how God has preserved His Word nos debería decir cómo Dios ha preservado su palabra over several millennia. sobre miles de años. And these manuscripts give evidence Y estos manuscritos dan evidencia that there is an amazing degree of consistency among them que la consistencia es casi perfecta. that isn't even approached by any other ancient text. Este número de consistencia es un número que ni puede ser copiado por otros textos que son viejos. When a shepherd boy tending his father's sheep Cuando un pastorcillo que estaba tomando cuidado de las ovejas de su padre discovered a cave in Qumran, descubrió una cueva en Qumran, northwest of the Dead Sea in 1947, noroeste del Mar Muerto en 1947, the Dead Sea Scrolls were discovered. los manuscritos del Mar Muerto fueron descubridos. And they gave further confidence in the accuracy Y nos dio más confidencia en cómo correcto las palabras de antes son a lo de hoy, of the manuscripts that we have. cuando comparado a todas las copias que hemos tenido. Those 800 scrolls Esos 800 manuscritos contained fragments from every book of the Old Testament, tenían fragmentos de cada libro en el Viejo Testamento, except menos for the book of por Esther. el libro de Esther. And they included a copy of the entire book of Isaiah. Y también tenían una entera copia del libro de Isaías. And Isaiah is full of prophecy about Christ. Y el libro de Isaías está lleno de profecías sobre Cristo. These scrolls dated back to 75 BC. Estos fragmentos podían ver que tenían del año 75 BC. And scholars have found Escolares han visto that there was a 95% word-for-word accuracy que como perfecto es 95% de lo que era antes de ese tiempo. over almost 1,100 years Sobre 1100 años of hand copying the text. de copiando estos textos. And out of that 5% variance, Y el 5% que es de diferencia, most were nothing more than omitted letters or misspelled words. la mayoría fueron que alguien cambió una letra o que no escribieron una palabra correctamente. Our next reason to believe the Bible is true Nuestra siguiente razón para creer que la Biblia es verdad is a big one, es una grande, that of prophecy. de profecía. Throughout the Old Testament, Sobre el Viejo Testamento, several of the prophets predicted the coming of Jesus Christ. múltiples profetas hablaron de la primera venida de Jesús. They referred to his life, his death, and resurrection Refirieron a su vida, su muerte y su resurrección roughly 300 times. aproximadamente 300 veces. And every single one of them Y cada uno de esos was fulfilled literally by Christ. fueron completados por Jesús. The Bible, front to back, La Biblia, del principio al fin, is his story. es su historia. And mathematically, Cuando tratas de calcular todo esto por medio de matemáticas, this is impossible. esto es imposible. To keep 300 prophecies, Para mantener 300 profecías, but with God, nothing is impossible. pero con Dios nada es imposible. The Bible contains many, many more prophecies, La Biblia contiene muchos más profecías. as well as those concerning Christ. También esos que refieren a Jesús. For example, Por ejemplo,
The Bible predicted La Biblia habló that a man named Cyrus would be born, que un hombre que se llamaba Ciro sería nacido. would rise to power in the Middle East, Tendría poder en el Oriente Medio and would release the Jewish people from captivity. y dejarán a la gente judía de su captividad. And approximately 150 years later, Aproximadamente 150 años después, Cyrus the Great became king. Ciro el Grande se convirtió a rey, He was king of Persia, rey de Persia, and he released the Jews. y él dejó a los judíos que se vayan. No man could have known that. Ningún hombre podía haber subido eso. Only sabido. God could have. Nomás Dios podría haber sabido. Hundreds and hundreds of fulfilled prophecies Cientos y cientos de profecías que han sido cumplidos. reveal to us the authenticity of the Bible. Nos enseña que la Biblia es auténtica. Still, another reason to believe the Bible is true Otra razón para creer que la Biblia es real, is because it gives us the experience porque nos da la experiencia it claims it will. que clama que nos va a dar. For example, Por ejemplo, the Bible says God will forgive our sins in 1 John 1:9. la Biblia dice que Dios nos perdonará los pecados, como dice en 1 Juan 1:9. I believe that. Yo creo eso. And I can truly say Y yo puedo decir that I have a sense of freedom from guilt que yo tengo un senso de liberación de la culpa because of my faith in Jesus Christ. por mi fe en Jesucristo. The Bible also says La Biblia también dice, that if anyone is in Christ, si alguien está en Cristo, he is a new Él creation. es una nueva creación. The old has passed away. Lo viejo se ha ido. Behold, the new has come. Ven, lo que es nuevo ya ha venido. One of the greatest proofs of the Word of God Una de las más grandes maneras para ver que la Biblia es del Señor de Dios is that it changes es lives. que cambia la vida de gente. Someone has said that a Bible that's falling apart Alguien ha dicho que una Biblia que se está despedazando usually belongs to someone who isn't. normalmente pertenece a alguien que no está despedazando. And that's true Y eso es verdad. because the Bible can put lives together that are broken. Y es verdad porque la Biblia puede poner juntos las vidas que ya se han quebrantado. Millions of people all over the world are living proof that it's true. Millones de gente sobre el entero mundo pueden atestar a esto. They've experienced the Bible's power, Ellos han experienciado el poder de la palabra de Dios. and no other book can do that. Y ningún otro libro puede clamar eso. No other book in the history of the world Ningún otro libro en la historia del mundo has had the transforming effect upon individuals' lives ha tenido ese efecto de transformando a estas personas y sus vidas. and upon the culture Y también- as the Bible has. Y también cambiar la cultura como la Biblia. That alone doesn't prove it's true, Eso solo no significa que la Biblia es verdad. but when you consider all the other proofs we've looked at this morning, Pero cuando consideras todo esto que también ya hemos mencionado, I think it's a compelling argument. yo creo que es un argumento que es bueno. Hebrews chapter 4, verse 12 Hebreos 4:12 is so relevant for us today. aplica muy fuerte a nosotros de este tiempo. For the word of God is living and active. Por la palabra de Dios es viva y eficaz. It's inside us, changing us, Está dentro de nosotros cambiándonos, sharper than any two-edged sword, con más filo que una espada de dos filos. piercing to the division of soul Divide hasta el alma de la gente and of spirit, y de espíritu, of joints of marrow, de todo de hueso y de músculo, and discerning the thoughts and intentions of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. God's word exposes our lives. La palabra de Dios enseña a todos nuestras vidas. God's word changes our lives. La palabra de Dios nos cambia nuestras vidas. And as I spend time reading and studying and applying the Bible to my life, Y mientras yo tomo tiempo leyendo, estudiando y aplicando la Biblia a mi vida, it has transformed every single area of my life. me ha cambiado en cada manera de mi vida. My marriage, Mi matrimonio, my parenting, cómo he enseñado a mis hijos,
my ministry, mi ministerio and the way I relate to other people. y la manera que hablo y trato a la otra gente. And as God does this Y mientras Dios hace esto in the lives of individuals, en las vidas de individuos, His Word has the ability su palabra tiene la habilidad to impact entire communities and even nations. a dar impacto a enteras comunidades y hasta naciones. But in our culture today, Pero en nuestra cultura de hoy, our all truth is relevant way of thinking nuestra toda verdad es relativa manera de pensando. takes the Bible off its authoritative pedestal Toma la Biblia de su autoridad and places it on a shelf with as just another book. y lo pone en la biblioteca como si hubiera sido otro libro. In Romans chapter 1, En Romanos capítulo 1, God reveals His judgment Dios revela su sentencia against those who, by their ungodliness, contra ellos que en su manera de revelando contra Dios suppress the truth about the one true God. tratan de destrozar la verdad sobre nuestro único Dios. One for his judgment, Uno por su sentencia, one reason for His judgment una razón por su is to give sentencia people over to the sins es que los da la gente a sus pecados that they chose que ellos escogieron and let them live with the consequences y como resultados dejándolos que vivan las consecuencias of those de choices. esas de lo que han escogido. In Romans 1, it says, En Romanos 1 dice, God gave them up, Dios los dio a ellos, God gave them up, Dios los dio, God gave them up. Dios los dio. It's repeated 3 Es times. repetido 3 veces. They didn't want His word. No querían su palabra, They didn't want His truth. no querían su verdad. And God gave them up Y Dios los dio to what they did a want. lo que ellos sí querían. And this is the wrath of God's abandonment. Y este es el juzgo de abandonando a Dios. If people do not want the word of God, Si la gente no quiere la palabra de Dios, then God will turn them over to the course that is inevitable for that rejection. pues Dios los va a dar a esa consecuencia que va a venir por rechazándolo. There's a great illustration Hay una buena ilustración of this in Amos chapter 8, que te puedes encontrar en Amós capítulo 8, beginning in verse 11. empezando en verso 11. Let me read it to you. Déjame leerlo. Behold, the days are coming, declares the Lord, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, when I will send a famine on this land, en los cuales enviaré hambre a la tierra. not a famine of bread, nor a thirst for water, No hambre de pan ni sed de agua, but of hearing the words of the Lord. sino de oír la palabra de Jehová. They shall wander from sea to sea, E irán errantes de mar a mar, and from north to east. desde el norte hasta el oriente. They shall run to and fro Discurrirán buscando to see the word of the Lord, palabra de Jehová but they shall not find it. y no lo hallarán. This is so relevant. Esto puedes aplicar al tiempo de hoy. A famine of the word of the Lord. Un hambre por la palabra del Señor. They seek it and will not find Lo it. buscan y no lo encontrarán. This is a divine judgment Esto es la sentencia on people who refused to hear it when they had it. a la gente que no querían oírlo y de repente ya quieren cambiar su mente. Israel rejected God's word. Israel rechazó la palabra del Señor. Morals had crashed. Los morales han caído al piso. Honesty was gone. La verdad se había desaparecido. Abuse of the poor was common, Abuso del el que era pobre era común. and the wealthy were evil. Y los que tenían mucho dinero eran gente muy cruel. But money was plentiful, Pero había un montón de dinero. and prosperity was Y widespread. la prosperidad también existía. It was tragic. Era trágico. That happened then, Eso pasó antes. and it's happening Y again. está pasando otra vez. Today, more and more people are hearing the word of God than ever before, Hoy más gente están oyendo de la palabra del Señor. but they're not accepting Pero it. no lo están aceptando. That doesn't mean we stop sharing the gospel Eso no significa que paramos de dando las buenas noticias a la gente and living God's word out in our daily lives y viviendo la palabra del Señor en nuestras vidas diarias and loving our neighbors. y amando a nuestros vecinos.
My guess Lo que yo pienso is that most of you here this morning es que la mayoría de ustedes que están aquí esta mañana already believe that the Bible is true when you arrived here this morning. ya creían que la Biblia era verdad cuando llegaron aquí. So probably all I've really done Probablemente todo lo que he hecho is to give you some things to think about es darte unas cosas por qué pensar, that will confirm your confidence in the Bible. que esfuerzan tu confidencia en la Biblia. But if the Bible is indeed true, Pero si la Biblia es verdad, then the decision you have to make pues la decisión que tú tienes que hacer is whether you're willing to change your life es que si puedes cambiar tu vida and to live out what God's Word says every day. y vivir lo que la palabra del Señor dice cada día. You have to decide Tú tienes que decidir if you're going to take the time si vas a tomar el tiempo to read and study the Word of God a leer y estudiar la palabra del Señor and then apply it to your life on a daily y basis después aplicarlo en una manera diaria and let it transform every area of your life. y deja que transforma cada parte de tu vida. It was Charles Spurgeon who said, Era Charles Spurgeon que dijo, "Nobody outgrows Scripture. nadie a algún punto después ya no necesita la escritura. The book widens and deepens with our years." El libro, la Biblia, se convierte a algo más profundo para nosotros sobre los años. It's so true. Es verdad. You don't outgrow your need to study the Bible A ningún punto después piensas, ya no necesito la Biblia. any more than you outgrow your need to eat Más and que- drink. Como, por ejemplo, que ya nunca necesitas que dormir o comer. Let me close by saying, Déjame cerrar diciendo, if all you do this morning is leave here si todo lo que haces esta mañana es después te vas, with a little better understanding con un entendimiento un poquito mejor of why the Bible is true, de por qué la Biblia es verdad, but that truth pero esa verdad doesn't make any difference in your life, no hace diferencia en tu vida, then our time together pues nuestro tiempo aquí junto really won't have much value today. no tiene mucha importancia, güey. But if having more confidence in the reliability Pero si teniendo más confidencia en la verdad de la palabra del Señor, of God's Word de su palabra, causes you to read it te causa a que lo leas más and to transform your life, y que te da la oportunidad a cambiar tu corazón, then this would have been time well spent. pues sería un tiempo que ha sido usado bueno. Your response Tu to the Bible respuesta a la respuesta de la Biblia determines the course of your life determina el curso de tu vida and your eternal y destiny. tu destino eterno. 1 Corinthians 2:9 says, Primero de Corintios 2:9 dice, "No eye has seen, ningún ojo ha visto, no ear has heard, ni oído oyó, no mind has conceived ni han subido en corazón del hombre. what God has prepared for those who love Him." Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Every time we pick up the Bible, Cada vez que agarramos la Biblia, we pick up the truth. levantamos la verdad. Jesus said in John chapter 8, Jesús dijo en Juan capítulo 8, verse 31, verso 31, "If you abide in my word, si vosotros permaneceréis en mi palabra, if you remain in my word, seréis verdaderamente you are truly my mis disciples, discípulos. and you will know the truth, Serás de la verdad. and the truth will set you Y free." la verdad te llevará a libertad. The Bible is the only source of truth. La Biblia es la única manera para ver lo que en real es verdad. Truth about God, La verdad de Dios, man, hombre, life, la vida, death, la muerte, marriage, matrimonio and so much more. y mucho más. It shows us how to live. Nos enseña cómo vivir. And the Bible is the source of everything you need Y la Biblia te da todo lo que necesitas to know about life on earth para saber de la vida aquí en este mundo and the life to come. y la vida que viene después de esto. You can trust God's word. Podemos confiar en la palabra del Señor. It's God's living word. Es la palabra de Dios que vive. Let's pray. Dejamos orar. Father, Señor,
Give each one of us a greater desire for your word, Que nos des un deseo más grande para tu palabra. that we may grow in our knowledge and understanding Que crecemos en tu entendimiento de tu palabra. of you and your great love De ti y tu amor que es tan grande. as revealed to us in Jesus Christ. Como fue revelado por medio de Jesucristo. Open the eyes to our hearts, Abre nuestros ojos de nuestro corazón. that as we read your word, Que mientras leemos tu palabra, it may penetrate our hearts, que nos penetra nuestro corazón. draw us closer to you, Que nos lleve más cerca a ti. and enable us Y que nos dé la habilidad to live out your word as shining lights a vivir tu palabra como luces en este mundo. to all those around us, A todos los que están alrededor de nosotros. those who are lost and living in darkness, Esos que están, que necesitan que encontrarte y que están en la oscuridad. so that your name would be glorified. Para que tu nombre sea glorificado. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.